Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por asistir a este webinar que vamos a hacer de abordaje de situaciones urgentes en la farmacia comunitaria. Un tema que yo creo que es muy importante, sobre todo por el hecho de que, como comentaba antes con Ketty, que es la que nos va a dar la charla, somos 22.100 farmacias en España, unas poquitas más. Somos el establecimiento sanitario más cercano a la población y en muchos casos somos el único establecimiento sanitario, es decir, no existe ni centro de urgencias, ni punto, ni hospital, ni nada. O sea, que al final el farmacéutico es el responsable sanitario más cercano que tiene la población. Y como normalmente, según la estadística, aproximadamente entran todos los días en la farmacia más de 2 millones de personas, pues es normal que se puedan producir determinadas situaciones en las que el farmacéutico pues, se vea obligado a intervenir por el fin de preservar la salud del paciente o por lo menos estabilizarlo hasta que lleguen los servicios de urgencia y ya se encarguen del tema. Pues las situaciones urgentes son muy diversas, aunque algunas veces siempre nos ponemos en lo peor, siempre nos ponemos en reanimación cardiopulmonar o alguna cosa similar, pero en realidad puede ser desde un pequeño mareo, un síncope, una bajada de tensión, una bajada de azúcar, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora voy a presentar a nuestra ponente, Enriqueta Quesada, hablaré un poquito de su currículum, un poco nada más, porque es muy extenso y sería más largo casi que la presentación. Pero bueno, sí me gustaría dar unas pinceladas porque ella, aparte de todo el conocimiento teórico, por su trabajo de muchos años en urgencias, ha visto estas situaciones en directo y prácticamente casi todas las noches de guardia. Podéis hacer las preguntas a través del chat y luego yo se la iré comunicando a Ketty una vez que termine la charla, si os parece bien, ¿vale? Pues ya presentando a nuestro ponente, en primer lugar darle las gracias por darnos esta charla. Ya dio una similar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén hace un tiempo. Además fue presencial y tuvimos la suerte de que, aparte de que una charla similar a la que vamos a ver hoy, pues pudimos tener un contacto más directo con el tema de la reanimación cardiopulmonar o incluso los maniquíes con los que le hacíamos los movimientos. Claro, hoy esto no va a ser posible porque es vía online, pero claro, si luego más adelante puede ir a los colegios y dar una charla similar a la que nos dio a nosotros. Pues, Ketty, Enriqueta Quesada Yáñez, ahora mismo es, licenciada en Medicina y Cirugía, directora gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería desde abril del 2021. Tiene también un máster en Medicina de Urgencia y Emergencias por la Universidad Católica de Valencia, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, y tiene muchísimos cursos, además que lo hemos estado viendo, sobre el tema de soporte vital básico e instructor en soporte vital avanzado. Tiene la acreditación RC internacional en soporte vital inmediato y aparte muchos cursos que ha recibido y que ella ha dado también en estos temas. Como he dicho antes, a nivel profesional, la directora gerente del Distrito Sanitario de Poniente de Almería, es asesora de la Delegación Territorial de Salud y Familia de la provincia de Almería y facultativo especialista en el Servicio de Urgencia en el Instituto Social de la Marina. También ha sido médico especialista en el Servicio de Urgencia del Toyo, Almería, y pertenece al grupo de trabajo de respiratorio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SENGEM. Miembro del grupo de urgencia de SENGEM, miembro del grupo CNPT, Centro Nacional de Prevención del Tabaquismo, y del grupo OPIMEC, y vicepresidenta de SENGEM Andalucía. Pues muchísimas gracias, bienvenida a esta que es tu casa, el Consejo General. Espero que luego podamos tener más webinar y colaboraciones. Y sin más preámbulos, dejo la charla en tus manos, Ketty. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, estoy encantada de estar con vosotros esta tarde. Principalmente mi agradecimiento, pues evidentemente al Consejo General del Colegio Farmacéutico, de la mano de Juan Enrique, que ha sido la persona que me pidió que estuviese esta tarde con vosotros. Pretendo que sea una charla eminentemente práctica. Al final habrá un turno de preguntas donde podéis consultarme todas las dudas que os hayan surgido o todas las situaciones que en algún momento no hayáis podido resolver en la oficina de farmacia y bueno, y estoy a vuestra disposición. Os dejaré el correo electrónico por si os surge luego duda a posteriori. Quiero saludar a muchos amigos farmacéuticos que a lo mejor están hasta al otro lado de la pantalla y bueno, que no podré verlos, pero que saben que tienen mi cariño. Juan Enrique, si eres tan amable, cuando yo te diga el siguiente, vas pasando.
Esta es mi presentación, no voy a entretenerme mucho más, que solo quiero resaltar que en los últimos años de mi vida he estado dedicada a la urgencia hospitalaria, ahora también, aunque soy gerente del distrito, sigo haciendo actividad presencial y veo pacientes de servicio de urgencia extrahospitalario en atención primaria y veo estas situaciones que os cuento, pues como dice Juan Enrique, las veo todos los días. El siguiente. Primero os voy a hacer un resumen de qué vamos a hablar. Primeramente tenemos que saber diferenciar qué es urgente de qué no es, porque hay muchas situaciones que nos pueden parecer muy catastróficas o nos pueden dar mucho miedo, pero en realidad no es una situación urgente y muchas veces son respuestas banales o respuestas fisiológicas. Hablaremos luego, después de que pasemos de las generalidades, de situaciones concretas, pues como son los síncopes, la dificultad respiratoria, la disnea, la hiper o la hipotensión, arritmias, convulsiones o urgencias relacionadas con la glucemia. Sé que se puede presentar muchísimas más situaciones, pero he seleccionado estas por la frecuencia, porque creo que es lo que más se os puede presentar en vuestra oficina de farmacia. Quisiera deciros que quería diferenciar de lo que es una emergencia de lo que es una urgencia, porque a veces estos conceptos sí que los tenemos un poco mezclados y no hay que correr a la misma velocidad ante una emergencia, que es una situación de inminente riesgo vital para la persona, que si no hacemos algo, lo que sea, esa persona puede morirse, corre peligro su vida, a una situación de urgencia en la que hay que correr, pero quizá haya que correr a una menor velocidad, porque no existe un riesgo de que se vaya a morir en minutos. Algo hay que hacer, pero quizás podamos tomar más calma y hacer las cosas más pausadamente. La siguiente, por favor. Y lo siguiente que necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo normal? Porque hay situaciones patológicas que no lo son. Vuelve a la anterior, Juan Enrique, por favor. Para ver qué es lo normal, quiero presentar una metodología que para mí es muy didáctica, que la suelo enseñar a los grupos que son sanitarios y grupos que no son sanitarios, como asociaciones de pacientes, profesores, bomberos, policías, porque sigue un orden lógico, didáctico y razonable, que es A, B, C, D y E. Y tiene que seguir en ese orden. Y hasta que anterior, Juan Enrique, por favor, yo te diré el siguiente, cuando quiera pasar. Hasta que no hayamos resuelto la A, no pasaremos a la B. La A es de vía aérea, la B es de respiración. Hasta que no hayamos resuelto los problemas de respiración, no pasaremos a la C, que es de circulación. Hasta que no hayamos resuelto los problemas relacionados con la C, no pasaremos a la D, que es estado neurológico o disability, y hasta que no tengamos resuelta la D, no pasaremos a la E, que es la parte de exposición, donde descubriremos al paciente. Siguiente, Juan Enrique. Así, con vía aérea, con la A de aérea, para que os acordéis, lo primero que tenemos que hacer es mantener la vía aérea abierta. La vía aérea quiero hacer un símil de un grifo. A través de nuestra nariz, de nuestra faringe, de nuestra garganta, va a pasar el aire desde el exterior hasta nuestros pulmones. Si la tubería o el grifo está cerrado, si nuestra vía aérea está cerrada, no va a pasar aire a los pulmones, con lo cual todo lo demás va a caer en cadena a peor. Así que lo primero es asegurar que la vía aérea esté abierta. Quiero que tengáis también clara una premisa. Un paciente que está inconsciente, por norma, por dogma, la vía aérea puede estar comprometida. Así que cualquier paciente que cuando nos acerquemos no responde o notamos que no respira, que ahora pasaré, esa persona puede tener comprometida la vía aérea. Hay que abrir el grifo con una maniobra que llamamos frente-mentón, que ahora os lo explicaré. Y una vez que tengamos la vía aérea abierta, avisamos a los servicios de urgencia. Aquí en Andalucía es el 061. Siguiente, por favor, Juan Enrique. Dale otra vez. Bueno, pues esta es la vía aérea y esta es la maniobra frente-mentón. Una mano la vamos a apoyar en la frente y con la otra vamos a hacer una hiperextensión del cuello. Con esto vemos que la parte del paladar blando y de la base de la lengua, que cuando una persona está inconsciente tiende a perder tono y caer hacia la parte de atrás y colapsar ese tubo de aire que supone que es la orofaringe y la faringe. Con esta maniobra alineamos toda la vía respiratoria y al menos permitimos que el aire pase con mayor facilidad. La siguiente.
Otra manera fácil para no estar sujetando continuamente la frente y el mentón y la barbilla del paciente es colocar una cánula orofaringia. Son unos tubos plásticos curvos que se llaman cánulas de Guedel también o cánula orofaringia. No sé si en la farmacia dispondréis, pero no es una idea descabellada que tengáis una, que al meterlo en la boca, primero con la punta, con la concavidad hacia arriba y luego se va girando, soportan la lengua hacia arriba y mantienen por un mecanismo puramente mecánico el paso de la vía aérea desde la nariz hacia los pulmones. Siguiente, por favor. Creo que tenemos resuelta la A. Ya pasa aire de la nariz a los pulmones. Pero ahora hay que ver cómo respira nuestro paciente. La B de breathing, de respiración. Lo primero que vamos a evaluar es la cantidad y la calidad. Primero la cantidad. Es patológico que una persona respire muy, muy lentamente y es patológico que una persona respire muy, muy, muy fácil. De una manera un poco por estudio y tal, se han establecido los límites de 12 hacia abajo, una persona tiene una respiración lenta y una bradinea, y de 20 hacia arriba tiene una taquipnea, ¿no? Entre medias estaría el límite de la normalidad, pero también luego hay que ver otros parámetros, cómo respira el paciente. Puede ser que esté respirando a 13 o 14 respiraciones por minuto, pero que la persona tenga mucha agitación torácica. Ahora mismo está respirando bien, pero probablemente empiece a respirar mal. Así que también hay que ver qué otras cosas ocurren alrededor, como dificultad respiratoria, tiraje o algunos otros signos que veamos. Y otra ayuda, que es una ayuda totalmente objetiva, es el saturímetro. Hasta la pandemia nadie lo conocía, ahora ya todo el mundo conoce lo que es un saturímetro, todo el mundo tiene uno en su casa, se lo compra en la farmacia, en el Lidl, en el supermercado, etcétera, que nos mide cómo está la saturación de oxígeno en tejidos periféricos. Y ya todos sabemos los datos normales. El COVID ha traído muchas cosas nefastas, pero ha traído también mucha educación sanitaria y todo el mundo sabe que por debajo de 90 está mal y que por encima de 90, bueno, la cosa no está tan mal. A la siguiente, por favor. La C. Lo siguiente que tenemos que evaluar, una vez que hemos resuelto que la vía aérea está abierta, que la persona respira con cierta normalidad, pasaremos a la C, que es como evaluar cómo está el sistema circulatorio. Podemos hacerlo de varias... Bueno, lo primero es que si vemos un punto sangrante, o alguien que, no sé, se ha dado un corte, ha sufrido un traumatismo y la sangre se le va a chorro, esa persona va a entrar en shock hipovolémico. O sea que lo primero, aunque este consciente respire perfectamente, pues lo que es evidente si está sangrando es comprimir el punto de sangrado para que deje de sangrar. Y si no es el caso, la otra manera de evaluar el sistema circulatorio es comprobando el pulso radial, carotidio, donde tengamos posibilidad de verlo. Con un pulsosímetro también se ve el pulso. Si estamos nerviosos y no sabemos ver pulso, pues podemos ver el color de la piel. Una persona sonrosada, con una temperatura adecuada de la piel, de las mejillas, del tórax, relativamente húmeda, esa persona está bien perfundida. Y otra cosa que podemos ver es el relleno capilar. Yo no es el caso porque tengo las uñas pintadas, pero una persona que no tenga las uñas pintadas es apretar el lechón ungueal y ver si luego se quedará blanco y luego ver si vuelve a estar rosa. Respecto a la respiración, he olvidado comentaros que se cuentan las respiraciones contando cómo la persona sube y baja el tórax en un minuto. No hace falta un minuto, puede hacer la extrapolación en 30 segundos y multiplicar por 2, ¿no? Y el pulso, donde tengamos pericia de tomarlo. Quizás los centrales son los más fáciles de tomar, pero vale cualquier punto de tomar el pulso. La siguiente. Esto es lo que os decía, ¿no? Presionamos el lecho ungueal, se quedará blanco porque ha dejado de tener sangre. Y al soltar volverá a tener un color rosado. Si esto pasa en 2 segundos, 3 segundos, bueno, pues la circulación no está comprometida. Si vemos que presionamos y está blanco y no vuelve a estar rosa, al menos la perfusión distal sí que está comprometida, ¿no? La perfusión distal suele estar comprometida cuando la tensión aproximadamente está por debajo, la tensión media está por debajo de 90. ¿Seguimos? Y la D, de disability, del estado neurológico. Pasa a la siguiente, dale otra vez, Juan Enrique. Nosotros utilizamos una escala que se llama escala de Glasgow. Valora
os voy a decir desde mi derecha hacia mi izquierda, valora cómo se mueve el paciente, si tiene una movilidad espontánea, si se levanta, si se sienta, si camina. Eso es la máxima puntuación, que es 6. Valora también la respuesta verbal ante determinadas preguntas, cómo se llama usted, qué le pasa, si da una respuesta al paciente coherente, orientada y sin problema, valora en 5, va de 6 a 4, ¿no? Hacia atrás. Y luego, si tiene una apertura de los ojos de manera espontánea. Si una persona se mueve con normalidad, contesta con normalidad a las preguntas sencillas que le hacemos y a su vez abre los ojos y nos mira y pues nada, esa persona tiene un Glaucoma de 15, que es lo máximo que tenemos. Esa escala no va hasta 0, como veis, va hasta 3, que es lo mínimo, que, bueno, pues que no abre los ojos, que no responde ni a estímulos, ni que lo movamos, ni que le pellizquemos, ni que le hagamos estímulos dolorosos, y no tiene ningún tipo de movimiento. ¿Dónde ponemos el límite de pensar que una persona está bastante malita? Porque una persona puede estar, a lo mejor no se mueve mucho, pero no se mueve bien, pero quiero decir, pero nos da una respuesta un poco incoherente y tiene los ojos abiertos. Pues esa persona tiene un Glaucoma de 14. ¿Dónde ponemos el límite para empezar a asustarnos mucho? Cuando en esta puntuación sumamos 9. No pretendo que en vuestra oficina de farmacia estéis pasando una escala, ¿no? Pero todos tenemos sentido común. Una persona que se mueve, que habla, una persona que habla, por definición, no tiene una parada respiratoria porque está hablando. Y por definición, una persona que no tiene una parada respiratoria no tiene una parada cardíaca. Puede tener un problema cardíaco, pero su corazón está latiendo. A una persona que vemos que aunque la estimulemos, aunque le llamemos, aunque le pellizquemos, ni se mueve, ni mueve los brazos, ni nos dice nada, pues esa persona evidentemente está muy mala. El siguiente, por favor. Y la última, que es posición. Puede ser que todas las cosas estén bien, pero igual algo se nos está escapando. Una lesión en la piel, una quemadura, una coloración fea, un exantema, petequia. Por lo tanto, si todo el resto de las cosas está bien, el último paso sería descubrir al paciente a ver si vemos pues una fractura, una deformidad, una lesión en la piel, siempre y cuando, pues que estamos en una oficina de farmacia donde hay público, donde puede haber personas de fuera, puede haber otros pacientes, otros clientes, vecinos, curiosos, preservando la intimidad del paciente, ¿no? Buscar un sitio un poco reservado. Y también otra cosa a tener importante es que una persona cuando tiene la tensión baja o se ha mareado o tiene cualquier patología, como se mueve menos, no utiliza los sistemas de termorregulación de movimiento y suelen entrar en hipotermia. Pues si estamos en invierno o estamos en un pueblecito de sierra fresquito y tal, una vez que lo desnudemos, le ponemos una mantita que el pobrecito esté abrigado. La siguiente. Así os he explicado este A, B, C, D y E, que es muy metodológico, que sigue una orientación lógica que es fácil de acordarnos y que vale para cualquier situación de emergencia. Me da igual que la persona tenga una bradicardia, me da igual que la persona tenga una taquicardia, me da igual que se haya infartado, que haya tenido una CV, que tenga una hipoglucemia. Todas las situaciones críticas y urgentes, los médicos las tratamos de igual manera. Y hacemos un tratamiento sintomático, no etiológico. Eso vendrá después, pero al menos que no se nos muera el paciente. Así que lo primero es controlar y comprobar que la vía aérea esté abierta, abriendo con la maniobra frente-mentón. Si está inconsciente, o había dicho esta premisa, que paciente inconsciente, la vía aérea está comprometida por definición. Lo del collarín cervical lo dejaremos para traumatismo. Pasaremos a la B. Una vez que aseguremos la A, donde valoraremos la frecuencia respiratoria, donde valoraremos el tórax, cómo respira, y valoraremos la saturación de oxígeno. Una persona que no respira, y me adelantaré a alguna cosa que voy a decir ya, y a otro curso que cuando queráis podemos hablar, una persona que no respira, asumimos que está parada. Y empezaremos a hacer las maniobras de RCP, que ahora explicaré un poco por encima, porque en realidad eso requiere un taller donde hacer cosas, no que yo las cuente. Pasaremos a la C, que es la parte, no, a la anterior, Juan Enrique, la parte de circulatorio, donde valoraremos
el pulso periférico o más central en el cuello, valoraremos el relleno capilar, valoraremos el aspecto de la piel y la temperatura y buscaremos hemorragia. Pasaremos a la D, donde pasaremos la escala de Glasgow, pero donde no tenéis por qué saberos la escala de Glasgow, es utilizar un poco el sentido común, cómo se mueve, cómo habla y si abre o no abre los ojos de manera espontánea. Y por último, haremos una exposición evitando la hipotermia. Ahora ya sí, la siguiente. Una vez que tengamos resuelto esto, pues igual tenemos que llamar a los servicios de emergencia hospitalarios, pero una vez que llamemos, ¿qué decimos? ¿Qué información damos? Porque no toda la información que damos a veces no está ordenada, a veces no es relevante y a veces dejamos lo importante por el camino sin decir lo importante. Lo primero de todo, una vez que llamemos al 112 o al 061, dependiendo de vuestra comunidad autónoma y de vuestros teléfonos de urgencia, lo primero de todo es dar bien la dirección. ¿Por qué? Porque a veces todos tenemos tendencia a contar qué ha pasado, pues tengo una persona que no respira bien o tengo una persona inconsciente tirada en el suelo. Contar la situación, pero no decir el sitio donde está. Y es tan importante porque ya me contarás lo que está pasando, pero al menos voy a mandar un servicio médico, un servicio de urgencia a la dirección donde tú me estás diciendo que está ocurriendo un problema. Dar bien la dirección significa llamar al 112, identificaros, buenas tardes, buenos días, soy el farmacéutico de la oficina de farmacia que está en la calle Real, en el número 10, en el pueblo tal, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Segundo, contar qué está pasando. Situaciones de emergencia, la pérdida de conciencia es una situación de emergencia por sí. Tenéis que reflexionar que la persona que os coge el teléfono al otro lado del 112 no es un médico quien os lo coge, es un teleoperador que funciona por una serie de algoritmos en función de una información que vosotros le dais. Con lo cual hay que describir qué está pasando. Cuando se identifica una situación de emergencia como es una persona inconsciente, una persona que no respira o una persona que tiene dolor torácico, que tiene dificultad respiratoria, probablemente os pasen con un médico. Otra cosa que yo quiero que os quede clara, que contestéis todas las preguntas que os hagan, o aunque os parezcan extrañas y raras, porque algo irá buscando el médico. Sobre todo, no colguéis el teléfono hasta que no os lo digan, porque a lo mejor os dan instrucciones de cosas que tenéis que hacer y está más que demostrada, la RCP guiada telefónicamente es muy eficaz. Pues una persona que está parada, que no respira, que no, su corazón no le funciona, probablemente os digan por teléfono qué pasos secuenciales tenéis que ir dando. Es buena idea pues poner el manos libres y actuar conforme lo que nos vayan diciendo. Por lo tanto, no hay que colgar nunca el teléfono, seguir las instrucciones que nos están dando. Y sobre todo decir dónde estamos. Otra cosa importante es dejar el fácil acceso a los sistemas, a los médicos, al equipo que vaya a llegar, ¿no? Pues no sé, me imagino en un piso, si ocurre en vuestra casa, o que tengáis la farmacia cerrada con la verja puesta, pues siempre facilita que entre la gente rápidamente, ¿no? Subir la verja, abrir las puertas, en fin. La siguiente, Juan Enrique, bien. ¿Y por qué digo esto? Porque, como lo ha dicho Juan Enrique en la primera parte de la charla, soy el último, quizás el primer recurso. He puesto un mapa del mundo, pero en España, pues la cifra que habéis dado de oficinas de farmacia, que es una red que llega hasta el último confín, al menos de España, ¿no? En el resto del mundo quizás no. Y probablemente sea el primer recurso sanitario que una persona cuando se encuentra mal, a lo mejor en esta España vacía, ¿no? Que ahora hablamos tanto, en el último pueblecito de 100 habitantes o de 300 o el sitio más cercano a 30 kilómetros del punto de urgencia más próximo, vosotros sois el único recurso sanitario al que van a tener acceso. Y va a marcar la diferencia que hagáis unas actuaciones de calidad donde van a preservar las funciones fisiológicas, neurológicas, cardíacas del paciente que ha tenido algún evento de emergencia, a que quede con una secuela e incluso salvar la vida. La siguiente, por favor. Vamos a entrar en situaciones concretas, como es el síncope, mareo, alteración del estado de conciencia. La siguiente, Juan Enrique. La siguiente. ¿Qué es un síncope? Un síncope es una pérdida brusca de la conciencia, una persona que se cae al suelo. Sé que genera muchos problemas porque siempre nos surgen las dudas, lo movemos, no lo movemos, lo dejamos asuntado, boca arriba, boca abajo, de lado, con las piernas para arriba, con las piernas para abajo.
a lo mejor lo que estoy haciendo, si lo muevo, le estoy perjudicando, ¿no? Con esto quiero deciros que las actuaciones de los primeros intervinientes, mientras llega el tratamiento definitivo, es fundamental. Y puede ser la diferencia entre salvar la vida y no salvar la vida, y que un paciente quede con secuela neurológica o cardíaca o que no quede. Y los 5 primeros minutos de actuación ante una persona inconsciente son cruciales, porque se muere el corazón y porque se muere la neurona. Y esos 5 minutos de mantener la reperfusión, sobre todo en órganos dianos como es el cerebro y el corazón, son fundamentales. La siguiente, Juan Enrique. No voy a hablar de los traumatismos de alto impacto, los accidentes de tráfico, un paciente que se ha precipitado desde un andamio, ha caído desde un piso en el que en ese sí que es verdad que no hay que mover al paciente y hay que llamar al 061 de lo siguiente, Juan Enrique. De lo que es un traumatismo de que no puede haber alto impacto. Pues no sé, una persona que estaba en nuestra oficina de farmacia y de pronto se cae. Caerse desde la altura de una persona, aunque sea una persona de 2 metros al suelo, no es un traumatismo de alto impacto, que estaba sentado en una silla y cae al suelo. En este caso, no es que es que hay que moverlo, es que se debe de mover al paciente para ponerlo en una posición que ahora explicaré. La mayoría de los mareos que tenemos en nuestra oficina de farmacia, afortunadamente, no son graves, son cosas transitorias, son bajadas bruscas de la tensión arterial que duran pocos minutos, pero podemos estar ante otras situaciones que duren más tiempo, ¿no? La manera de clasificar los síncopes o la pérdida de conciencia va desde una corta duración, con lo cual hay algo que no tiene la suficiente entidad patológica como para producir consecuencias, con lo cual enseguida nuestras neuronas se activan y se recupera la conciencia. Desmayos de más larga duración, o sea, hay algo que impide que la sangre llegue al cerebro y funcione con toda normalidad y se haga una actividad de corteza, una actividad cerebral normal, al último extremo, que es una parada cardiorrespiratoria. La siguiente. Los desmayos de corta duración, como he dicho, son los síncopes, son las lipotimias que conoce la gente, son caídas bruscas de la tensión arterial, con lo cual la cabeza, que por gravedad está arriba, la sangre cae hacia abajo porque no hay un adecuado bombeo cardíaco y no llega la suficiente perfusión al cerebro. Entonces, bueno, pues la persona por un mecanismo fisiológico cae, al estar tumbada vuelve la sangre porque está en el mismo nivel, por nivel, vuelve al cerebro y esa persona pues recupera otra vez el estado de conciencia y bueno, pues se recupera, igual está un poco aturdida, pero no reviste más gravedad. En estos casos es que la respuesta fisiológica que tiene nuestro cuerpo es caer para alcanzar el nivel de que llegue la sangre al cerebro. Si esto no ocurre porque lo tenemos sentado en una silla, lo que hay que hacer es tumbar al paciente para que la cabeza se quede al mismo nivel que la salida de la sangre del corazón. La siguiente. Pero puede haber desmayos que duren más. O sea, ahí hay algo que impide que esa persona se despierte. Entonces, cuando no se despierta de manera espontánea o con estimulación, asumimos que ese paciente está inconsciente porque algo está pasando. O hay una arritmia que no bombea el corazón con suficiente fuerza como para llevar sangre al cerebro, o hay un infarto que el corazón tampoco tiene motilidad ni fuerza para que llegue sangre al cerebro, o ha ocurrido algo en el propio cerebro, pues una hemorragia, una isquemia, ha habido un golpe, o hay sustancias tóxicas, como una encefalopatía por causa hepática, donde el cerebro pues, está un poco intoxicado, o una insuficiencia renal, donde el cerebro también está un poco intoxicado y el paciente no responde bien. Algo que quiero que tengáis en cuenta es la medicación, sobre todo los medicamentos que bajan la tensión, por ejemplo, los betabloqueantes, pues bueno, es que ese paciente está tomando una medicación que frena su corazón. Por más que el corazón quiera bombear, pues no puede. Y es una causa bastante importante a tener en cuenta en ancianos, en cardiópatas, en los diuréticos también. A veces las alteraciones de conciencia o estados un poco estuporosos que quedan tras una convulsión, porque cuando el cerebro ha tenido una convulsión, un ataque epiléptico es que las neuronas se ponen a hacer descarga ahí a lo loco. Una vez que se recupera ese estado, el cerebro que se queda como aturdido, que es lo que nosotros llamamos estado poscrítico.
Y ese estado puede prolongarse 30 minutos o más. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pues un paciente que nosotros tenemos, que ya sabemos que es epiléptico porque toma pues, cualquier tratamiento para la epilepsia, carbamazepina, lo que sea, quepra, lo que sea, y presenta una convulsión que a veces no es tónico-clónica, a veces son ausencia, pérdida de conciencia, pero ya lo sabemos, pues debemos de saber que a lo mejor ese paciente se queda durante 30 minutos o más un poco atontolínado. En pacientes diabéticos, ahora lo vamos a hablar, sobre todo la hipoglucemia. Cuando se queda sin glucosa, que es el alimento que tiene el cerebro, pues esa persona puede tener una bajada de conciencia. Y sobre todo en determinados fármacos que vosotros conocéis, pacientes como que toman también insulina, pacientes diabéticos, ancianos que a lo mejor no han comido. Otra causa, pues bueno, pues que perdamos la sangre, se pierde la sangre, no tenemos sangre, hemos perdido medio litro, 200 centímetros cúbicos y no llega sangre a la cabeza, pues un sangrado abundante, a veces infecciones, pues una meningitis, una encefalitis, pues tampoco impiden que ese cerebro funcione con naturalidad o con normalidad. Y sobre todo los tóxicos, pues una persona que ha consumido alcohol o que ha consumido algún tipo de drogas que producen depresión del sistema nervioso central, benzodiazepina, antidepresivos, derivados de la morfina, opioides, etcétera. La siguiente. ¿Qué hacemos ante una persona que respira, pero que no nos responde bien o que tiene una alteración del estado de conciencia? Esa persona hay que ponerla de lado. Primero, para evitar lo que os he dicho, ¿no? Que caiga el tono muscular y la base de la lengua baje hacia la parte de detrás y compresione la vía aérea y al final lo que no ha empezado como una obstrucción de la vía aérea termine siendo, lo ponemos de ladito. Apoyar un brazo sobre otro, apoyar sobre la cabeza, una rodilla que sirve de tope y traerlo hacia nosotros, en el suelo. En el suelo es el sitio más seguro porque de ahí no pasa. Y decirle que se quede ahí tranquilito hasta que vengan el equipo de emergencias que tenga que venir. La siguiente, Juan Enrique. Hasta el último extremo, que os he dicho. El último extremo es una persona que tiene una parada cardiorrespiratoria. Esto significa que está inconsciente, que no respira y que además su corazón no le late. ¿Qué hacemos ante esta situación? Compresiones torácicas. Juan Enrique lo sabe bien, dimos este taller, lo dimos en Jaén precisamente, donde hablábamos que simplemente nuestras manos pueden salvar vidas. Ante una persona que esté inconsciente, que no respira, asumimos que tiene una parada cardiorrespiratoria, la ponemos boca arriba sobre una superficie dura, buscamos el centro del tórax y empezamos a hacer compresiones torácicas. Y nos olvidamos de la respiración. Y comprimimos, comprimimos y comprimimos. ¿Por qué? Porque detrás del esternón está el corazón. Y cada vez que hacemos una compresión, porque aquí debajo están las vértebras, vamos a estrujar el corazón y vamos a permitir mantener un flujo mínimo sanguíneo que al menos le va a llevar durante determinado tiempo hasta que lleguen los servicios sanitarios sangre al cerebro. Y vamos a evitar que esa persona tenga unas secuelas neurológicas de las que serán irreversibles. Vamos a mantener de manera externa, vamos a ser el corazón de esa persona que le ha dejado de latir del corazón, nuestras manos desde manera externa. Si además disponemos de un desfibrilador, de un DESA, de un desfibrilador, de un DEA, pero mejor dicho, un desfibrilador automático, mejor. Sé que muchos de vosotros tenéis uno en vuestras farmacias. El desfibrilador revierte una situación que solamente es reversible desfibrilando. Revierte las situaciones de fibrilación ventricular, que son el estado premortem de cualquier persona. Entonces, ante una persona que ha sufrido un infarto y que su sistema de conducción cardíaca entra en fibrilación ventricular, la única solución posible es desfibrilar, que es meter un chorro de energía eléctrica a través de unos parches que ponemos que hacen como un reset del corazón cuando apagamos y encendemos el ordenador y se reinicia otra vez, ¿vale? Quien esté interesado, bueno, pues nada más que contacta con Juan Enrique y yo estaré encantada de explicaros cómo funciona un DEA y explicaros estas maniobras que son altamente eficaces y altamente sencillas. Siguiente, por favor. Otra causa por la que nos pueden preguntar en nuestra farmacia, porque puede presentarse cualquier persona y además ahora con el COVID lo hemos vivido, es la disnea. La siguiente, por favor. Sí, da hasta que esté toda. Ya.
La disnea es una sensación de falta de aire, es una sensación subjetiva, es una sensación que te cuenta el paciente, pues no respiro bien, me canso, no puedo subir escalones. Y tiene una forma de presentación que va pues, desde cero, una persona que no tiene disnea, a un grado 4 que tiene una disnea en tareas tan sencillas como puede ser peinarse, o puede ser ponerse una camiseta o ponerse los zapatos, ¿no? Entre el 0 y el 4 pues va todo el espectro bueno, pues que puede ser al subir cuestas, al caminar. El límite que nos marca una disnea moderada de una disnea grave justo es 2, que es preguntarle al paciente, mira, cuando sales a pasear con tus amigos, ¿te cansas? ¿Te quedas detrás? Si te dice que sí, me tengo que quedar detrás, eso ya es una disnea 2. De ahí para arriba nos marca una disnea grave. Y otra manera de clasificar las disneas es que sea continua, que se presente en determinados momentos con el ejercicio, que sea al tumbarse, que es lo que llamamos ortosnea, que tenga disnea incluso en reposo, estando sentado en el sillón, pero casi que la más práctica y que nos orienta a nosotros más es clasificar del 0 al 4, teniendo el punto intermedio 2, que nos marca que es una disnea moderada. La siguiente. Cuando en la farmacia alguien os diga me ahogo o tengo sensación de disnea, muchas veces son causas crónicas, como una insuficiencia cardíaca, que se han ido instaurando poco a poco y que no hay que correr demasiado. Pero sí que hay que tener en cuenta los criterios de gravedad. Los criterios por los que los tenéis que derivar al médico más cercano o hacer una llamada a los servicios de emergencia. Sobre todo si además de decir que se ahoga, notáis que le cuesta mucho trabajo hinchar el tórax, que las costillas se le meten hacia adentro, que tiene lo que llamamos tiraje, que las clavículas están deprimidas y que incluso se mueven, que veamos que no puede más, que ya no puede respirar más, que veamos que tenga una alteración del estado de conciencia, lo que os he dicho, un glaco de 9, o bueno, aquella persona que no se mueve bien, que no focaliza el dolor, que no abre los ojos, que no tiene una respuesta motora. El color, la cara es el espejo del alma. Para una persona azul, esa persona está muy mal perfundida, esa persona está muy mala. Está menos mala si está fría, no tiene los sistemas de termorregulación de la piel adecuados, si está pálida, si tiene algún cortejo vegetativo. Lo que había dicho antes de contar la respiración, ¿no? A partir de 20, 24, sobre todo de 30, esa persona está malísima. Si le contamos el pulso y además está con taquicardia, esa persona está mala. Y si además tomamos el pulso y ese pulso no es rítmico, o sea, no va acompasado, sino que pom, 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 pom. Si está rítmico, eso también nos debe hacer sospechar que algo está pasando. Si tiene alteraciones de la tensión, tanto si está muy, muy, muy hipertenso, que ahora hablaremos, como si está muy hipotenso. Si el oxígeno en sangre periférica con el pulsiosímetro está por debajo de 90. O si refiere un dolor torácico opresivo, que irradia brazo izquierdo, que se va para las mandíbulas, que está sudoroso, frío. Pues todas estas cosas nos dicen que esta persona tiene una disnea grave. Muchas son de sentido común y todo, en fin, tenemos un poco ese criterio de decir, madre mía, este paciente está malísimo. De este paciente, bueno, pues sí, tiene una disnea, pero ha venido caminando, me habla, dice que lleva tiempo con esta disnea. La situación es distinta. La siguiente, Juan Enrique. Ahora, ¿qué hacemos ante un paciente con disnea? A un paciente con disnea no lo podemos tumbar como un paciente hipotenso porque se ahoga más. Mejora la perfusión tenerlo sentado, al menos incorporado a 90 grados, porque mejora el retorno venoso y mejora la contractilidad cardíaca. Bueno, pues preguntarle desde cuándo te viene pasando, si ha sido una cosa brusca, si lleva tiempo con esa disnea. Las otras cosas que he dicho que tenemos que observar, como qué coloración tiene, si está sudoroso, si utiliza la musculatura accesoria. Podemos tomarle el pulso, podemos tomarle la tensión, ver la saturación, la frecuencia respiratoria, todas esas cosas que os he dicho en la diapositiva anterior. La siguiente, Juan Enrique. Ante cualquiera de los síntomas de gravedad, llamamos a los servicios de emergencia. No tiene síntomas de gravedad, al menos le aconsejamos que visite a su médico. Los problemas relacionados con la tensión, tanto hipertensión como hipotensión. La siguiente. La hipotensión ya le hemos hablado con los síncopes, se trata de igual manera. La hipotensión puede tener muchos orígenes, pero el tratamiento es para el paciente. Y respecto a la hipertensión arterial, no en todas las subidas de tensión hay que correr. ¿Por qué hay que diferenciar?
una emergencia hipertensiva de una urgencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva tiene la tensión alta, el paciente o la persona que tenemos en la oficina de farmacia, pues puede estar por encima de 180 o 110 de diastólica, 180 de sistólica, pero no hay repercusión en los órganos diana. Es decir, no hay repercusión en el cerebro, no hay repercusión en las coronarias, no hay repercusión en otro órgano. Por lo tanto, hay que bajar la tensión arterial, pero no hay que correr, sobre todo si es un paciente hipertenso conocido y está bien. Mucho en la oficina de farmacia, alguien viene de manera casual a tomarse la tensión o porque tiene un poco de cefalea o porque se encuentra regular y veis cifras de 180. Voy a ponerme en el extremo, 180, 110, pero esa persona está bien. Bueno, hay que llevarla a un centro de salud, hay que recomendarle que visite a su médico, pero no hay que salir corriendo y no hay que alarmar al paciente. ¿Pasa a la siguiente? O lo que decía, la siguiente, por favor, Juan Enrique, que creo que viene lo de emergencia hipertensiva. Eso es lo que os decía, no hay que correr en todos los casos. Ahora, cuando hay repercusión en un órgano diana, en un órgano noble, en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, porque hay mucha disnea o pues esta persona está en edema agudo de pulmón, bueno, en esas personas hay que correr un poquito más. En las demás situaciones hay 24 o 48 horas para tener una cifra de tensión razonable y no hay que correr. Y sobre todo no se da medicación en la farmacia, salvo que sea medicación habitual. Si un paciente que, por ejemplo, es hipertenso conocido y toma Enalapril, viene a primera hora de la mañana y le preguntáis, ¿te has tomado tu pastilla para la tensión? Y te dice, no, pues tómatela. Y ya está, y ahí se acaba, salvo que sea una medicación habitual en la oficina de farmacia, sobre todo si es la primera vez y no se ha valorado, no se da medicación oral. La siguiente. La emergencia hipertensiva, bueno, pues una elevación brusca de la tensión arterial con esa cifra, con un daño agudo y que puede asociar todos estos síntomas, ¿no? Porque está afectando a un órgano diana. Entonces hay bajo nivel de conciencia, puede haber convulsiones, puede haber un dolor torácico porque están afectadas las coronarias y no llegan perfusión a ese corazón. Puede haber disnea, la persona puede caer en un shock y una situación especial es en el embarazo. El embarazo es una situación especial porque el feto, a través de la placenta, sí que acusa de manera importante las fluctuaciones de la tensión arterial. Y por eso en embarazada, aún con cifras un poquito menores, se trata la tensión arterial y es conveniente mandarla al servicio de urgencia. Sobre todo pues, por una situación muy grave que es la eclampsia, ¿no? Que son las convulsiones en el embarazo. La siguiente. Respecto a la hipotensión, lo hemos hablado en la parte de los síncopes, cuando cae la tensión, cuidadito en personas mayores, en personas que toman medicación. Los síntomas, la gente se los suele notar, pues se marea, tiene náuseas, visión borrosa, la piel se le pone pálida, y lo que hay que hacer es tumbarla. Y poco más. Atención en los ancianos con tratamientos diuréticos por los trastornos electrolíticos que puede llevar asociadas. Situaciones de shock, en situaciones infecciosas, por ejemplo, un shock séptico que lleva asociado una bajada de tensión o, bueno, que hay una pérdida sanguínea importante por un traumatismo, una metrorragia, un aborto en curso, una rotura de bazo, que aunque no veamos sangre, pues tiene mucho dolor abdominal, ese abdomen es muy doloroso y la sangre está dentro, aunque no la veamos, dentro de la cavidad abdominal, ese tipo de situaciones. La siguiente. La siguiente, os lo he dicho, el paciente tumbado para que se recupere la perfusión cerebral y como mucho, pues elevar las piernas para que la sangre que haya acumulada en miembros inferiores, pues por gravedad caiga y llegue al cerebro y la persona se recupere. La siguiente, la anafilaxia. La siguiente, Juan Enrique, por favor. La anafilaxia es una reacción alérgica exagerada y que puede comprometer la vida del paciente y que puede desencadenar una parada o un shock anafiláctico en menos de 30 minutos. Afortunadamente son personas alérgicas que se conocen, muchas de ellas llevan su adrenalina intramuscular y se la saben poner. Afortunadamente va precedida de síntomas por la liberación de histamina, pues picor, angioedema, a veces también cuando está en shock pues hay taquicardia, hay hipotensión, a veces pues tienen náuseas, vómitos. Muy desesperantes son cuando se cierra la vía aérea superior, ¿no? Cuando hay un edema de glotis o hace un broncoespasmo, que esas situaciones sí que son complicadas y comprometidas.
Vosotros lo sabéis mejor que nadie, a veces hasta la mitad de las reacciones anafilácticas están relacionadas con medicamentos que toma el paciente, antibióticos como principal causa, pero otros también, AINE, IECA, ARA, codeína. El tratamiento, lo he dicho, el que ya ha tenido shock anafiláctico, el tratamiento de una droga vasoactiva, como es la adrenalina. Los pacientes suelen estar entrenados y si no, pues se llama al servicio de urgencias que pongan tratamiento, ¿no? El siguiente. La arritmia, el siguiente. Ya estamos casi acabando, ya queda poco. La arritmia es un trastorno de la conducción cardíaca, ¿no? El sistema de conducción cardíaco se origina en el nódulo sinoauricular, que tenéis el dibujo, de ahí va el nódulo auriculoventricular, de ahí se distribuye por los ventrículos. Y tenemos dos tipos de arritmias, las que van muy rápidas, el corazón late más rápido de lo que tiene que ir por encima de 100, o las que van muy lentas, cuando el corazón late con una frecuencia cardíaca por debajo de 60. La siguiente. Los síntomas, pues depende. Pues si es una taquicardia, los síntomas las personas suelen referir palpitaciones, que el corazón se les sale del pecho, que tienen dolor torácico. Como el corazón bombea con tanta velocidad, baja el gasto cardíaco, baja la perfusión cerebral y la persona puede tener un síncope, un mareo, disnea. Las causas, bueno, pues desde causas fisiológicas como el ejercicio, pues si nos pegamos una carrera de 15 minutos, a todos se nos pone el corazón entre 150 y 180. Una situación estresante por la liberación de cortisol, pues no sé, una situación familiar, un disgusto laboral, una separación, un robo, cualquier cosa. La ansiedad por esa liberación de catecolaminas que tenemos y de cortisol. La fiebre da taquicardia y no hay que tratar la taquicardia, hay que tratar la fiebre y muchas personas incluso no se han dado cuenta, vienen por palpitaciones y bueno, pues cuando les toman las temperaturas pues tienen 38,5, 39, ¿no? La anemia es otra causa. La anemia, pues tenemos menos glóbulos rojos y los glóbulos rojos que quedan pues tienen que circular más deprisa para mantener ese oxígeno, esa hemoglobina por todos los órganos y bueno, un mecanismo fisiológico que ante una anemia pues el corazón bombea más deprisa para que ese eritrocito dé más vueltas. Y la hiposemia por la misma razón. La bradicardia es cuando los síntomas, cuando los latidos cardíacos están por debajo de 60 y puede ser asintomático y fisiológico, pues aquellos chavales superdeportistas que corren maratones que le toman la frecuencia cardíaca y tienen 40 latidos o 35, pero la persona no refiere ningún síntoma, no está mareado, no, pues nada, en eso no hay que hacer absolutamente nada. Puede una persona estar mareada, puede sentirse cansado, de que no puede tirar de su cuerpo, disnea, pues las causas, como he dicho, fisiológicas totalmente, como el entrenamiento, los ancianos también, su sistema de conducción cardíaca está envejecido y a veces pueden latir de una manera más lenta. La medicación, pues si una persona está tomando beta bloqueantes, pues cómo va a latir ese corazón, pues más lento, si para eso lo tratamos. Infartos que afecten al sistema de conducción, que he puesto en los dibujos, el sistema de conducción cardíaca, pues si alguna de las células de conducción cardíaca pues se ha muerto, pues no conduce la electricidad a través del corazón. Y luego algunas alteraciones del sistema de conducción en sí, ¿no? Los bloqueos auriculoventriculares, cuando hay alguna causa que rompe la transmisión o paraliza la transmisión de la electricidad del corazón desde la aurícula a los ventrículos. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer ante un paciente con taquicardia y bradicardia? Bueno, pues si solo haríamos algo si tiene síntomas asociados. Si la persona está como una pera, pues no hay que hacer mucho más. Pues mantener al paciente sentado, que esté tranquilo, sentado en el caso de que tenga disnea, porque mejora la contractilidad cardíaca, tumbado si se ha mareado, y actuar como una causa de síncope, como he dicho anteriormente. La siguiente. Todas las cuestiones relacionadas con la glucemia. La siguiente, hiperglucemia. La hipoglucemia es la que más me preocupa, porque la hiperglucemia generalmente no hay que hacer nada. Y suelen ser diabéticos conocidos, salvo que estén en acidosis, que el paciente sí que estará muy malo, no suele tener repercusión tener el azúcar alto, más allá de los síntomas cardinales de diabetes, de mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, poliuria, pero la hipoglucemia sí. Y la hipoglucemia, sobre todo en pacientes que toman medicación hipoglucemiante o personas que tienen insulina, pues está reflejada porque tienen mucha hambre, porque tienen temblor, porque están confusos, palpitaciones, debilidad,
están un poco atontolinados, sobre todo en los ancianos, ¿no? En esas personas el tratamiento, pues bueno, puede revertir esta situación de hipoglucemia. La siguiente. La siguiente. La regla del 15-15 en la hipoglucemia os la pongo porque es muy sencilla, ¿no? Ante los primeros síntomas, pues visión borrosa, mareo, mucha hambre, alteración de la conciencia, administrar 15 gramos de glucosa. Casi todas las farmacias disponéis ya de sobrecito de glucosa y si no tenéis, una cucharada de azúcar pura tiene aproximadamente 9 gramos, ¿no? Pues 2 cucharadas de azúcar. Esperamos 15 minutos y vemos cómo está el paciente. Si no ha recuperado su situación, pues volvemos a dar 15 gramos. Esto en un paciente que esté consciente, una hipoglucemia que el paciente hable, trague y coma. En un paciente inconsciente no nos debemos empeñarle de darle nada de por vía oral porque puede hacer una aspiración. Pero en pacientes conscientes que nos refieren pues, que están mareados y tal, sus 15 gramos de glucosa y esperamos 15 minutos. Y a los 15 minutos reevaluamos. La siguiente, por favor. Y bueno, yo ya creo que casi estamos en crono, 1 hora, me ha faltado 5 minutos, quizás he hablado muy deprisa. Este es mi correo electrónico. Quien quiera que lo apunte, me podéis preguntar dudas. Veréis que la presentación, no he hecho una presentación con diapositivas referenciadas, con estudios, porque no era el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla era pues, un poco explicaros mi experiencia, explicaros medidas que no hace falta ser sanitario, no hace falta ser médico para ponerlas en marcha, que son sencillas, que son eficaces, que salvan vidas o que al menos evitan muchas repercusiones. No he puesto la diapositiva de las convulsiones porque no sabía si iba a tener mucho tiempo, pero bueno, le explico ahora porque no tiene mucha más. Las convulsiones, sí que os lo he dicho, es como una descarga a lo loco de las neuronas. Generalmente son pacientes que ya sabemos que son epilépticos conocidos y lo que hay que hacer es esperar que pase la convulsión, proteger al paciente, ponerle almohada, bueno, pues lo que haya que ponerlo, lo que haya que poner de manera para que no se lesione el paciente y poco más, y esperar que pase. En pacientes que no son epilépticos conocidos, en esos pacientes, pues sí que habría que hacer una valoración hospitalaria, sobre todo por hacer una analítica, por si hay alteraciones de iones, una prueba de imagen como un TAC, porque puede haber un tumor, un sangrado, una isquemia o alguna lesión que ocupa el espacio cerebral y que ha favorecido que ese paciente entre en convulsiones. Y ya sí que es verdad, Juan Enrique, que ya estoy abierta a todas las preguntas que queráis haceros, porque además sé que estáis ocupados, que dentro de un rato algunos no habréis ni comido o que tendréis que reanudar vuestra actividad laboral y tampoco pretendo estar aquí eternamente, aunque yo por mí encantada. Todo el que se quiera quedar, hoy tengo la tarde reservada para vosotros. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy didáctico y en tan poco tiempo hemos podido pues, repasar un poco cuáles eran las principales causas de que pueda aparecer en la oficina de farmacia y que tengamos que intervenir como sanitarios. Me han dejado aquí una serie de preguntas que yo te voy a ir haciendo y tú las vas contestando, ¿vale? Perfecto. Un segundo. Me pregunta, buenas tardes, no me ha quedado muy claro, en caso de síncope, ¿debemos tumbar a la persona y no sentarla, aunque recupere la conciencia? Vale, un síncope os he dicho antes que una bajada brusca de tensión arterial. Lo que pretendemos es por un mecanismo mecánico de gravedad, es que la sangre esté al mismo nivel el cerebro que el corazón, entonces lo ideal sería tumbar al paciente para que se equilibre ese flujo sanguíneo y como muy mucho levantar al paciente, levantar las piernas, ¿no? Para que toda la sangre que hay en miembros inferiores regrese por gravedad al cerebro. Entonces lo aconsejable es tumbar al paciente. Ahora, una persona que está consciente, que está sentada y está bien, pues tampoco nos tenemos que empeñar en tenerlo tumbado. Si está consciente, no habla, aunque esté mareado, puede estar sentado en una silla. No sé si me he explicado. Buenas tardes. Si el paciente respira, le colocamos en posición lateral de seguridad. Si no respira, lo consideramos parada y comenzamos RCP. ¿En qué momento le realizaríamos, por tanto, la maniobra frente-mentón? Vale, vamos a empezar del principio. Un paciente que nos acercamos, que le preguntamos y respira,
ese paciente y no habla, ese paciente está consciente, puede tener cualquier problema, pero tampoco tenemos que empeñarnos en tirarle al suelo y hacerle RCP. Una persona que no habla, bueno, pues la sentamos, llamamos a los servicios de seguridad, de sanidad o hacemos lo que tengamos que hacer. Ahora bien, un paciente que esté inconsciente, por definición, asumimos que puede tener la vía aérea comprometida. A ese paciente lo tumbamos y abrimos el grifo y observamos. Si no respira, asumimos que está en parada. Si respira inconsciente, posición lateral de seguridad para no producirle un colapso de su vía respiratoria. No sé si está claro los dos algoritmos. Lo primero es, bueno, si me contesta, me habla, no nos empeñamos en tumbarlo. Si me habla, está sentado y ya está, no nos empeñamos. Ahora, si no me habla, ya sí valoro la respiración y la vía aérea. En tiempo COVID, ¿qué podemos utilizar para hacer la ventilación boca a boca de forma segura o ya no se contempla usar dicha técnica por riesgo de contagio? No se hace. No se hace. La respiración boca a boca no se hace. Eso además ya quedó descartado antes de época de COVID. Primero, pues porque se ha demostrado que lo que es eficaz en realidad son las maniobras de resucitar, las compresiones torácicas, o sea, hacer el corazón de manera externa desde fuera, lo más eficaz. Entonces, ¿por qué vamos a invertir en una maniobra que además sabemos que no es eficaz, que puede ser que no la hagamos bien y que encima le estemos restando a la maniobra que es eficaz, que son las compresiones torácicas? Entonces, a partir de hace unos años no se hace respiración por personal no sanitario, no entrenado, y en época de COVID se desechó la ventilación. Si se presenta una anafilaxia en la farmacia y el paciente no puede pincharse su adrenalina, ¿podría pincharla el farmacéutico si es que el paciente la lleva encima? Sí, sí. Si el paciente la lleva encima, que suele ser persona, porque además eso va a ser lo que le va a salvar la vida. ¿Qué diferencia hay que se lo pinche su pareja o que se lo pinche su hijo o su madre o quien sea, que se la pinchéis vosotros? No hay ninguna. Generalmente, si son niños, los padres están entrenados, y si es una persona que convive con sus progenitores o con su pareja, las parejas suelen estar entrenadas por si ocurre esto. Entonces, yo creo que legalmente estáis salvados y moralmente también. En ataque epiléptico, ¿es necesario retirar la lengua? No. Los dedos no se meten jamás en una persona que tiene una convulsión. Primero, porque nos podemos quedar sin dedos. Eso para empezar. Una persona que tiene una crisis tónico-clónica, primero tiene una crisis tónica, encajan las mandíbulas y en el momento que le hemos metido los dedos cierra la mandíbula, esa mandíbula no se abre. Entonces no se mete la mano en la boca ni se ponen cucharillas porque la pueden partir y convertir lo que ha sido una convulsión en una aspiración de cuerpo extraño. O sea, no se mete nada en la boca y no se hace nada de nada. Se ponen almohadones, chaquetones, se acordona la zona y se pone la zona segura y se espera que pase la convulsión. No se hace nada más, para que no se golpee o no se golpee en la cabeza o no se lesione el paciente. Pero no se mete ni mucho menos la mano, ni mucho menos un palo, un palillo, una cucharilla, no se mete nada en la boca. En caso de una persona inconsciente con sangrado de nariz u oído, ¿se ha de hacer alguna maniobra especial? Con sangrado de nariz, sí, lo que he dicho, la compresión, pues se oprime desde el lado, pues lo mismo que se hace compresión en cualquier punto hemorrágico. Si viene una persona que se ha dado un corte en la mano o en la muñeca, pues poner una gasa y apretar para que, por los mismos mecanismos que tiene de coagulación y de vasoconstricción fisiológicos que tenemos, ese sangrado disminuya. Si es la nariz, pues que basta con apretar. En los oídos no se puede apretar. Pero bueno, un sangrado de oído, me imagino que si es por una otitis no es un sangrado abundante, y si es por un traumatismo cráneoencefálico es una cosa muy severa por la que hay que llamar, porque eso indica que está rota la base del cráneo y es una situación muy, muy, muy grave. O sea que también un poco depende de por qué esté sangrando esa persona por el oído. También me preguntan en qué parte se inyecta la adrenalina, deltoides, en la barriga. La adrenalina se inyecta en la cara anterior del muslo. Se inyecta. No donde se pilla, sino donde se pilla. Donde se pille. ¿Hay alguna forma de distinguir una extrasístole de una arritmia patológica? La extrasístole, el paciente refiere como un vuelco. La extrasístole es un latido normal que se adelanta al latido normal. Es una contracción ventricular que se adelanta al latido normal, mejor dicho. No suelen ser patológicas salvo que estén acopladas, que haya más de 10.
Y eso es difícil de verlo solo por lo que te cuenta un paciente. La arritmia es que cuando tomamos el pulso, pues lo que he dicho, no va compasado, no tiene una cadencia, no va pom, 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 sino es pom, 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 pom. Las extrasístoles no se traducen en pulso cardíaco, entonces no suele tener un pulso irregular. Es lo que el paciente nota como un vuelco al corazón. Respecto a las convulsiones, siempre hablan de tragarse la lengua. ¿Qué hay de cierto en ello? Totalmente falso, es que no se traga la lengua no se traga. Es lo que he explicado, cuando la persona está hacia atrás se produce una caída del tono muscular y la lengua, que es un músculo grande y fuerte, por su peso, colapsa la faringe, que es un tejido blando, que no tiene tanta musculatura y la colapsa. En realidad no te la tragas, sino que se colapsa la vía aérea, la lengua se pega a la faringe posterior, pero no se traga, no hay manera, porque además va sujeta la lengua a la base de la faringe, no se traga la lengua. Vale. Algunas personas me preguntan, ¿cómo compruebo que la persona respira? Acercándote y notando, primero, si la persona está en el suelo, si sube y baja el tórax. Segundo, notamos que el airecillo nos toca en la cara y lo oímos, la respiración se oye. Entonces, como tenemos 3 sentidos, pues con los 3 sentidos que tenemos, pues la vista, el tacto y el oído. En caso de atragantamiento de un niño o de un adulto por un caramelo u otra cosa, ¿cómo proceder? Bueno, pues los atragantamientos, sobre todo de cuerpos extraños, tanto en niños como en ancianos, son frecuentes. Una norma máxima que en niños pequeñitos no se dan caramelos ni se dan frutos secos por el riesgo de aspiración y en personas mayores porque pueden tener alteraciones de la deglución. Mucho lo habréis visto en la tele, que es la maniobra de Henle, coger a la persona por detrás, con los puños cerrados en la boca del estómago, un golpe seco y hacia arriba, porque lo que intentamos es producir una presión negativa, igual que cuando tenemos una botella semitapada que apretamos y por presión sale el aire, pues ese es el mecanismo que intentamos hacer. Hacemos una presión negativa en el abdomen, de tal manera que si hay algún cuerpo extraño, como un caramelo, una piedrecita, una pieza de juguete, un hueso, lo que sea, por presión negativa salga disparado. Si no conseguimos con esa maniobra de Henle de presión negativa, se puede probar con golpes entre las escápulas, golpes secos en mitad de la espalda, para que por un mecanismo mecánico, pues por golpe, por vibración, vaya intentando salir ese cuerpo extraño. Y si finalmente la persona cae inconsciente y no hay manera, pues estamos ante una situación de parada con presiones torácicas. ¿Puedes recordar cómo se hace un torniquete y cuándo? ¿Qué? ¿Puedes recordar cómo se hace un torniquete y cuándo, por favor? Vale, los torniquetes están indicados en un sangrado profuso en miembros, en piernas y brazos. Cuanto más distales, más seguro. Se hace, pues hay muchas maneras, pues con una goma de sacar sangre, pues con un cinturón, con un cordón. Lo que sí hay que hacerlo, antes estaban desterradas porque decía que eso producía isquemia, que al final terminaba por amputar el miembro, pero ahora la manera de hacerlo es soltándolo de cada 5 o 10 minutos para que se vuelva otra vez un poco la perfusión y otra vez volvemos a apretar. Pero de todas maneras, salvo que sea una amputación traumática, pues no sé, una persona que se ha quedado atrapada en un edificio y tiene amputada la pierna, o sea un accidente de tráfico, generalmente los sangrados con compresión directa fuerte suelen ceder. Si es un gran vaso, pues no sé, una femoral, una humeral, que son vasos grandísimos, pues igual no nos queda otra que hacer un torniquete, con esa precaución de irlo soltando mientras vienen los servicios sanitarios cada 5 o 10 minutos. Bueno, respecto a otras preguntas que me las hacéis a mí, el seminario se ha grabado y luego también me piden que se hiciera otro sobre quemadura y pequeña herida y tal, que bueno, se planteará más adelante. Pues ya está, yo creo que ahora mismo no hay más preguntas, por lo menos no hay más preguntas registradas aquí. Bueno, pues darte las gracias otra vez. Yo creo que ha sido muy interesante y por lo menos nos ha servido de primer toma de contacto, porque claro, estas cosas hay que hacerlas muchas veces y repitiéndolas y también luego lo que te comenté antes de empezar, luego no solamente los conocimientos, sino tener la valentía de hacerlo. Somos agentes sanitarios y queremos serlo y ante una situación como esta nosotros tenemos que coger el toro por los cuernos y hasta que lleguen los servicios de urgencia la vida del paciente está un poco en nuestras manos. Pues ya está. Muchísimas gracias.
vosotros. Yo estoy encantada de haber compartido con vosotros estos minutos. No sé si he intentado que sea una conversación llana con mensajes no demasiado médicos, que los médicos ya sabes que tenemos tendencia a emplear muchos tecnicismos. Espero que se haya entendido todo y si hay algún concepto que ha quedado en el aire o que no se ha entendido, pues tenéis mi correo y encantadísima de solucionar vuestras dudas.